con el doctor Eduardo Pachas. Él es abogado del expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y gracias por estar en Conéctate con Mayra. Mayra, un gusto estar en tu programa, un honor y y siempre a tu disposición. Siempre quiero corregirte, el presidente Pedro Castillo sigue siendo el presidente para el periodo 2021-2026. Su vacancia no ha sido correctamente llevado. Nunca se llegaron a los 104 votos, nunca hubo una moción escrita, nunca hubo 26 congresistas que la firmaron, ni 52 que la admitieran, y menos 104 que votaron. Solamente se votó por 101. Por tanto, de acuerdo a ley, sigue siendo el presidente constitucional del Perú, secuestrado en el penal de Barbadillo. De esa situación de justicia, si hay o no hay, lo vamos a hablar en un siguiente momento, en un ratito, pero lo primero que queremos saber, doctor, si usted me lo permite, por favor, conocer el estado de salud del señor Pedro Castillo. ¿Cuál es el estado de salud? ¿Qué le pasó y por qué tuvo que ser llevado de emergencia? Hay una gran preocupación también por parte del país, más allá del cargo político, sino como persona y ser humano. Mire, según la historia clínica, el día viernes, el presidente Pedro Castillo, y según el médico del INPE, tuvo un preinfarto, un diagnóstico que dio, y en el lapso menos de una hora debería entrar al hospital Almenara porque estaba en sumo riesgo su vida. Tan es así que estaba a punto de desmayarse y tenía una descompensación que no podía mantenerse en pie. Esto hizo que los signos vitales que tengan, y se ha notado en la historia clínica, tenga un preinfarto. Pero esto hizo que se evacuara al hospital de Ate Virtarte y fue llevado. Llegó el presidente Pedro Castillo, no se dejó ingresar a sus familiares, llegaron todas sus hermanas, sus sobrinos, y ha tenido que llegar el congresista Pasión Dávila, llegó, y él es quien tuvo que hablar con las autoridades para que gestione el ingreso de las hermanas y de los sobrinos, que en efecto ingresaron y estuvieron por gestión del congresista Pasión Dávila. Pasión Dávila estuvo desde el primer momento hasta las 10 de la noche, y luego que fue internado en el penal, también Pasión fue al penal y estuvo con él y lo vio hasta que luego él se ha retirado. El presidente Pedro Castillo, este tema del corazón y que estaba a punto de descompensarse o desmayarse, llegó al hospital, no podía pararse, se sentía muy mal, tenían que haberle hecho varias pruebas. En este hospital de Ate Vitarte no hay un médico especialista en cardiología y tenía que ser evaluado para luego ser llevado a la unidad especializada. Esto es el INCOR de salud. Sin embargo, con el transcurrir de las horas, porque él llega más o menos a las 11 de la mañana al hospital de Vitarte, comenzaron a llegar muchas personas. Es más, a las 6 de la tarde, muchas de las personas dejaban de trabajar y salían porque terminaba su horario y jornal laboral, y se esperaba que más personas fueran a verlo, y eso se iba a volver una situación incontrolable. Hay cosas que la prensa no lo han dicho. El día de hoy, domingo, tampoco espero que lo digan, porque sale pues de Cristian Domínguez, este actor, con un carro blanco y esas historias, pero no cuentan qué es lo que ha pasado ese día viernes. Las personas comenzaron a llegar, y comenzaron a llegar más policías armados con metralletas, armas de guerra. ¿Por qué? Porque era tanta la gente que llegaba que los mismos policías señalaron de que tenía que ser evacuado al penal de nuevo porque había problemas de seguridad. Más Esto allá, implica, perdónenme que le corte un segundo, más allá de la preocupación o de la importancia que tenía el estado de salud, ¿les interesaba sobre todo que no se vuelva un caos o algo mediático para la policía en este caso? en efecto, la salud y la vida del señor Pedro Castillo estaba y está aún sobre la mesa en una discusión porque él sigue mal. ¿Y qué ha pasado? Que los miembros de la policía y del INPE señalaron de que no había medidas de seguridad, que la población iba a llegar más y más y más personas. Se llegó al extremo hasta de cortar el internet en ese lugar. Wow. Y
inclusive había varios canales alternativos que los estaban bloqueando. Esto da pues a entender la cantidad de gente. A las 6 de la tarde aproximadamente, por la parte de atrás, sale una ambulancia del INPE con policías rodeados, la gente comenzó a atacarlos y querían liberarlos, y se equivocan y cogen otra ambulancia, y en esa ambulancia pretendían rescatar al presidente Castillo. Había una cantidad tal de personas, eran más o menos unas 60, 100 personas, y estaban estas prensas pues convencionales. Les han atacado, les han quitado su cámara, han hecho, porque todo es mentira, ¿no? Ellos dicen que el presidente está bailando, que esto es mentira, pero hay diagnósticos médicos. A eso hay que agregarle que el deponente puso un habeas corpus y el presidente Castillo fue examinado por el médico legista conjuntamente con el juez de habeas corpus el día sábado. Le han hecho las pruebas de resistencia y de esfuerzo, y a los 15 minutos, a los 15 segundos ya no podía y casi se vuelve a desmayar. ¿Cuál es el diagnóstico que ha dado los médicos sobre el estado de salud exactamente, doctor? Definitivamente necesita realizarse todas las pruebas, entre ellas la prueba de resonancia magnética, la prueba de todas las pruebas de triglicéridos, de sangre, de orinas, y tienen que estar actualizadas. Y lo más importante es que la prueba de resistencia él ya no puede pasarla. Y todo esto ha tenido como consecuencia un estrés y un maltrato a su persona a través de un proceso penal que es una muerte de agonía y que pisotea su dignidad como ser humano. Haberle puesto una acusación de 34 años que hasta el día de hoy no la notifican. El expediente principal del tomo 35 al 45 hasta el día de hoy no entregan las copias, cosas que en cualquier expediente, en cualquier proceso, es tan simple entregarte las copias digitales, que lo tiene pues la fiscalía, lo tiene el juzgado, pero ellos dicen no, que no tengo máquina, que no tengo copia, que no tengo electricidad, que no tiene. Pero lo cierto, claro y concreto es que no quieren entregarlo porque saben pues que a lo largo de todo ese proceso no hay ni una sola arma, no hay ni una sola pericia, ni una sola balística, no hay fuerzas rebeldes, nunca se llegó a tomar el Congreso, y se llega al absurdo, y esto lo ha publicado Hildebrand en su 13, por la señora periodista Sonia Sullón, que escribió Vane construyó el castillo, y ahí se puede leer claramente cómo es que la fiscal de la Nación, de forma alterada, violenta, gritoneándolo y pisándole la dignidad al fiscal Terán, lo obligó a que acuse algo que no tiene sentido, que el policía Infanzón, teniente de la policía, le dijo a la congresista Tudela y a la congresista Oliva que vayan por la otra puerta. Y efectivamente fueron por la otra puerta, ingresaron y votaron en contra de Castillo. ¿Pero qué dice la acusación? La acusación dice que estaba cerrado el paso del Congreso, y no se dan cuenta que estas congresistas Oliva y Tudela ingresaron al Congreso y votaron en contra por la vacancia en los 101 votos. Entonces, esas incoherencias tan grandes, como que el Perú ha visto a los congresistas tomando el selfie, votando, y todos reunidos en el Pleno, pero la acusación dice que el Congreso estuvo cerrado. Entonces, ¿dónde queda? Sí, perdóneme, doctor, ¿Dónde queda? El expresidente Pedro Castillo tiene un desbalance de cierta manera emocional o de estado de salud debido a todo el estrés, debido a todo esto que viene sucediendo desde el 7 de diciembre, prácticamente que ha colapsado en su estado de salud que hemos visto el día viernes. En efecto, el Código Procesal Penal menciona que una persona no puede ser procesada y destruida en su dignidad. El artículo 1 de la Constitución Política del Estado protege la dignidad de la persona, protege la dignidad del procesado. Por tanto, no se pueden presentar una acusación a los medios de comunicación, específicamente el diario El Comercio, que habla de 34 años de pena privativa de libertad al presidente Pedro Castillo, y nosotros no sabemos cuál es el fundamento. Y vea usted, se llega al extremo de sumar penas en concurso real, cuando esto nunca ha habido un concurso real ni ha sido una sumatoria de penas. Nunca ha existido aquí un caso de que se sumaban las penas.
Y es más, en la propia fiscalía que retroalimentaba al juzgado, y el juzgado decía, este es un delito tentado, en grado de tentativa. ¿Qué quiere decir esto en la ley? Que es la pena mínima hacia abajo. Pero acá han puesto una pena, el tipo penal de rebelión tiene de 20 de 10, mínimo de 10, máximo de 20, le han puesto 34 años. No se sabe, nunca hubo un concurso real, ni tampoco un concurso ideal, y lo que postula la defensa es que no hay ningún delito, y lo que a lo mucho la fiscalía podía postular, de acuerdo, era un concurso aparente de leyes de delito de rebelión, de tentativa hacia abajo, es decir, de 10 años hacia abajo. Nosotros revisamos la jurisprudencia y el señor Fujimori le pusieron 6 años. Al señor... que iba a decir, doctor, que al señor Alberto Fujimori, porque sí se concretó el golpe de Estado con él, sí fue efectivo, le dieron 6 años por ese caso. Ahora, déjeme, por favor, preguntarle para no poder salirme de este tema, luego conversamos de todos estos procesos porque es importante que usted nos explique cuál es la situación y en qué situación se encuentra también la justicia y el Ministerio Público actuando en este caso del expresidente Pedro Castillo. Quiero hacerle una pregunta puntual. Usted en algunas declaraciones manifestó que la responsabilidad del estado de salud, de cierta manera, es responsabilidad de la hoy mandataria Dina Boluarte, que está instrumentalizando, para vengarse del presidente Castillo, para quebrar su salud y que pueda fallecer. Esa respuesta puntual me gustaría que la pueda contextualizar, por favor, para poder entender mejor a qué se refiere y cuál es el tipo de venganza que estaría teniendo y por qué la señora Boluarte. Mire, acá el tema es muy simple. Nosotros si hablamos del derecho, en el derecho nosotros teníamos que ser notificados de la acusación. En el derecho nosotros tendríamos que tener la copia del expediente, tomo 35 al 45. En el derecho, el delito de rebelión no existe porque no hay armas, no hay fuerzas rebeldes, no hay violencia hacia nadie. Y ahí, si usted ve, el fiscal Alcide Chinchay llega al extremo ridículo de decir que hay violencia psicológica al Congreso, cuando no hay ni una pericia de psicología que regule un daño psicológico a una institución pública. Y no podría haber, porque las instituciones públicas o las personas jurídicas no pueden tener, pues, problemas psicológicos. Eso es un absurdo total, pero este señor Alcide Chinchay, en su ridiculez de burlarse, no sé si lo hace con mofa, con burla, pero al final quien queda mal es él, dice, ha habido una violencia psicológica al Congreso. ¿A quién se le tomó una pericia psicológica que le haya causado un grave daño? A nadie. Entonces, aquí en el derecho penal nosotros hablamos con pruebas, nosotros hablamos en el proceso. En cualquier caso, si Castillo no ha existido las armas, no tienen fuerzas rebeldes, el Congreso funcionó y todas las instituciones públicas funcionaron, lo correcto era darle la libertad, lo correcto era de una vez procesarlo, por lo menos con arresto domiciliario, porque el delito de rebelión no se ajusta a lo que ellos mismos dicen. Mire usted, en la propia fiscalía la mandataria Dina Boluarte del expresidente Pedro Castillo. ¿Por qué cree usted? Mire, en primer lugar, porque ella ha sido la favorecida en todo ello, ella es la usurpadora, ella le ha quitado el puesto al presidente Pedro Castillo. El día 7 de diciembre a las 11:40 se lee el discurso, pero la señora Dina Boluarte, el día 6 de diciembre le archivaron el caso Renier y el caso Apurímac. Ella en el mes de noviembre estaba a través de su hermano y el señor Otárola negociando ministerios con los congresistas para que vaquen al señor Pedro Castillo. Esto ya venía tramándose. Por supuesto, y era lo correcto. Ella siempre dijo en todo lugar que iba que si lo vacaban a Pedro Castillo, ella renunciaba y que se hagan las elecciones en un plazo de 9 meses. Eso jamás se realizó. ¿Usted responsabiliza a ella del estado de salud del hoy del señor Pedro Castillo? A ella, al señor, a la señora Dina Boluarte, al señor Otárola
y también el Ministerio de Justicia debió de darle todas las facilidades. Algo tan simple, retirar el toldo para que le caiga el sol al presidente Castillo, que le pongan el teléfono público, algo tan sencillo para que hable con su esposa, sus hijos, sus padres ancianos de 85 años que están en Chota y que no pueden venir a Lima, porque son personas ancianas. ¿Cómo está actuando el INPE? ¿Cómo está actuando prácticamente ante esta situación? Porque sabemos que, y usted lo acaba de mencionar, que le han puesto algunas restricciones, como las llamadas telefónicas y el acceso al sol. ¿Están de cierta manera, y perdóneme la palabra que sea tan fuerte, pero quiero entender, ¿lo están torturando? Por supuesto, porque mire, es un ataque. Primero la Fiscalía, que lo acusa a 34 años por los medios de comunicación, y hasta el día de hoy no muestran la acusación ni notifican, porque saben el absurdo que hay. Consulte usted a cualquier abogado y todos le van a decir que esa pena jamás se ha dado en la historia del Perú ni en el tipo penal, pero la Fiscalía así lo ha comunicado. En primer lugar, ahí se puede ver, e inclusive salen abogados como esta señora Chan de una universidad de la capital, que según ella es catedrática, no sé qué le enseñará a sus alumnos, pero dice que el fiscal puede pedir más, porque si pide pedir más, no le dan menos. Esta señora debe entender que el derecho penal no es un mercado, ni el derecho penal, y con respeto, y muchos a los señores que trabajan en un mercado, pero tampoco es una subasta pública, que las penas son 34 años, sino que los derechos humanos y la dignidad de una persona y los años de vida de un ser humano se reflejan en las penas que se pongan. Por eso existe la proporcionalidad, y por eso también existe la ponderación, y también existe un sistema de tercios, donde jamás se han sumado las penas en este caso. Nunca ha habido un concurso real. Vea usted la formalización, vea usted la resolución 01-2022-2023 de la autoritativa del Congreso. Jamás se dio un concurso real de delitos y jamás existió la posibilidad de que el fiscal sumara las penas. Eso que quede bien claro. Entonces, aquí, desde el momento que un ser humano le dice, vamos a poner 34 años, y no explican los fundamentos, no explican las pruebas, no enseñan la acusación, no enseñan el expediente, no enseñan el vamos a audiencia, y cuando vamos a audiencia pública, el señor Alcide Chinchay se burla de las personas, pero nunca utiliza un fundamento de tipo jurídico, de tipo probatorio. Nunca ha dicho a lo largo de un año de 30 y 45 tomos, de 966 páginas de acusación, de 17 tomos. Si usted le pone un precio a ese expediente de 10 fiscales que han trabajado, 100 personas que han estado en ese proceso, no han probado ni una sola acta de un arma, de una pericia balística, de alguien que haya disparado, de algún grado de violencia extremo tal que quiebre el Estado democrático. Eso no lo han probado. Sin embargo, acusan 34, no han probado un solo rebelde, porque el delito de rebelión implica fuerzas rebeldes. Le explico, en el caso de Antauro Humala, que fue en Andahuaylas, las fuerzas rebeldes eran los reservistas y las armas eran las que enseñaron y les robaron a la policía. El delito de rebelión siempre está acompañado en concurso ideal con el delito de tenencia ilegal de armas y con el delito de lavado de activos, porque subvencionan a través de un dinero la rebelión. Acá no hay ni un solo dinero, ni un solo sol. Llega al extremo que cuando lo capturaron a Castillo Terrones, apuntándole en la avenida Garcilaso de la Vega para matarlo a su auto con fusiles de guerra, le encontraron 1.700 soles. Y el propio fiscal se desistió de pedir la incautación, porque era un ridículo que con 1.700 soles se iba a hacer una rebelión armada, señora periodista. Vean lo ridículo que es esa acusación. Sí, doctor, el Ministerio Público, como usted lo acaba de mencionar, ha pedido 34 años para el señor Pedro Castillo, pero quiero saber cuáles son los motivos por el cual en este momento él está en Barbadillo. ¿Cuáles son exactamente estos procesos que tiene para estar en el penal en estos momentos? Mire, los procesos son dos: el caso de rebelión y el caso de crimen organizado. Entonces, el 17 de diciembre,
fue detenido, mandado, fue secuestrado, y dentro del proceso se llegó a la Corte Interamericana, hablaron el presidente de México, y en la misma OEA, el presidente Petro de Colombia dijo, ¿acaso en Latinoamérica no tenemos un presidente secuestrado? Me refiero a José Pedro Castillo Terrones, y lo hizo en la misma OEA. ¿Y qué dijo el señor Otárola? El señor Otárola dijo, no podemos permitir que Castillo salga y que la OEA y la Corte Interamericana le dé una medida cautelar, así que le vamos a meter otra prisión. Lo dijo así, sin mayor reparo ni calibración de lo que estaba señalando, ni que se daba cuenta. Lo que estaba diciendo es que le estaba ordenando públicamente el premier al Poder Judicial le metan otra prisión preventiva, y le dieron la otra prisión preventiva. La ley que señala, las prisiones preventivas se dan a las personas que están libres, y estando libres se van a fugar. Pero los abogados ahí probamos los arraigos, vale decir, yo tengo familia, no me voy a fugar porque tengo mi esposa, mis hijos, mi casa, tengo un trabajo, tengo un domicilio, tengo bienes, etcétera, pero estoy libre. Entonces, estos hechos hacen que yo no me fugue. Eso se llama los arraigos. Pero en el presidente Castillo ya tenía una prisión preventiva, entonces él estaba en un penal de Barbadillo. Para que exista el peligro procesal, él debe de fugarse del penal de Barbadillo. Y el penal de Barbadillo es un lugar que hay miembros del INPE armados, policías armados, y afuera hay otro anillo de seguridad de policías también armados. Hay varias personas ¿cómo puede existir un peligro procesal al respecto? No puede existir. Hay varias personas que están siendo investigadas, y yo vengo preguntando a todos los invitados que toco este tema y que sé que están cerca de ello, ¿por qué el exministro Bobbio no está dentro de las investigaciones si presuntamente o aparentemente quienes están siendo investigados son las personas que participaron del momento de la lectura del mensaje que dio el señor Pedro Castillo, y él estuvo ahí? ¿Por qué el señor Bobbio no está en estas investigaciones, y por qué en ese momento, mientras él estaba en el Palacio, el hoy ministro de Defensa, Chávez Cresta, lo esperaba en su despacho del Ministerio de Defensa? Hay que agregar a ese tema también que nosotros hemos pedido como prueba la declaración de la señora Alicia Sánchez Camada, secretaria del Ministerio de Defensa, quien públicamente salió un audio y dijo que a Castillo le habían hecho el golpe, y que estaba en el Ministerio de Defensa el señor Chávez Cresta, que no tenía por qué estar, porque en el Ministerio de Defensa solamente estaban los generales y comandantes generales para monitorear y ver el problema de lo que iba a pasar. ¿Qué tenía que estar ahí Chávez Cresta? Nada, porque no era general en actividad. Entonces, la señora Alicia Sánchez Camada ha mencionado que él estaba planeando el golpe de Estado y era un emisario de la señora Dina Boluarte. Tan es así que actualmente lo nombran ministro de Defensa, estuvo en las muertes de los 70 personas, y que hasta el día de hoy ni el Congreso ni la señora Dina Boluarte lo han sacado de su puesto. Acá debemos ser bien claros y concretos. A la vez había un general Canales, que era el edecán del ministro Bobbio, y que él también señala de que había personas que iban y le daban informe al presidente del Congreso de lo que estaba pasando. Esta reunión a las 6 de la mañana, el día 7 de diciembre, con todos los mandos militares, Manuel Gómez de la Torre y todos los que estuvieron ahí, es un indicio. Pero a eso hay que agregarle algo más. Todos ellos que han estado en esa reunión, en el gobierno de Dina Boluarte, han ocupado los altos cargos militares. Específicamente Chávez Cresta fue nombrado ministro de Defensa, que hasta el día de hoy queda. Manuel Gómez de la Torre era el comandante general del Ejército. Ojeda, que estaba ahí, el general Ojeda, actualmente es el comandante general del Ejército. Y todos los que han estado en esa reunión son los privilegiados en el gobierno de Dina Boluarte. Entonces, si agregamos que la señora Alicia Sánchez Camada dijo que estaban preparando el golpe, y la señora Alicia Sánchez Camada dijo otro dato, que a ella le habían ido a pegar públicamente para que se callara, y presentó
la denuncia policial a la comisaría de Chorrillos ese día, documento oficial que obra también en el expediente. Por tanto, ¿para qué se va a pegar a una testigo si el hecho es falso? Pero ahí está la denuncia y las personas que fueron a pegarla. Entonces, para terminar esta entrevista, que todos los que estuvieron en esa reunión ocupan al día de hoy los más altos cargos en el gobierno de la señora Dina Boluarte. Para terminar esta entrevista, ¿es un pago doctor, que se les ha hecho a ellos? Claro que sí. Exacto. Para terminar esta entrevista, me gustaría que todo lo que nos acaba de mencionar de lo que sucedió días antes del 7 de diciembre y lo que viene sucediendo, me lo resuma en un minuto, por favor, de lo que pasó con el señor Pedro Castillo y la señora Dina Boluarte. ¿Qué hubo atrás de? Si me lo resume en un minuto, por favor. Ha salido hoy día un libro de un periodista Jara, que habla de acciones de inteligencia y cómo es que lo llevaron a un extremo las acciones de inteligencia al señor Pedro Castillo a leer una proclama que no tenía mayor fuerza de violencia y no tenía mayor sentido. Usted ha hecho una pregunta clave: ¿por qué el señor Bobbio, que era el ministro de Defensa, que era el enlace o el puente entre el presidente con las Fuerzas Armadas, no está procesado? Y la respuesta cae de madura. En primer lugar, las Fuerzas Armadas ya le habían dado el golpe a Castillo el día 7 de diciembre a las 11:40. Y el señor Chávez Cresta, hoy ministro de Defensa, estaba ahí, en ese lugar. ¿Qué tenía que hacer? Según la ley, nada. Y según lo que nosotros pensamos y analizamos, tendría que él explicarlo. Yo he presentado que se declare Chávez Cresta, nunca se aceptó. He presentado la declaración del señor general Canales, que era el señor edecán del señor Bobbio. Y él advierte y habla con la señora Lina Sánchez Camada y le da detalles, que había más, que había una edecán Palacios que iba y hablaba con el presidente del Congreso, que había el concuñado del señor coronel Guamán Azcurra, brazo derecho de Vladimiro Montesinos, que también estaba en esa reunión. Entonces, todos estos datos hay que agregarlo algo más. El señor Marrufo fue al Congreso de la República a decir que le pagaba 50.000 soles de forma directa al presidente y que había un audio, y que supuestamente ese fue el móvil por el cual Castillo da el discurso. A un año de la investigación ha salido el señor coronel Harvey Colchado y ha dicho que él es quien le dijo a la defensa, que le leyó toda su declaración y que le lleva y lo instruye y lo adoctrina, que vaya al Congreso y que le diga que le pagaba 50.000 soles. Nunca probó ni un sol, nunca apareció ese video ni audio con el presidente Castillo o la hermana Gloria, porque también la mencionan a la señora Gloria, y ese móvil, que supuestamente era el motivo de la lectura, hoy se prueba de que fue fabricado por el señor Harvey Colchado. A eso hay que agregar algo más. El señor presidente Pedro Castillo Terrones no está bien de salud. Esto no viene desde ahora. Son varios exámenes que se le han tomado, pero el hecho de alargar el Tribunal Constitucional hasta el día de hoy no da respuesta a los habeas corpus que se les ha pedido. 3 habeas corpus tienen que resolver. El 3 de diciembre se hizo el uso de la palabra. La ley señala 15 días, a la fecha han pasado 60. Y no se da respuesta. Lo único que quieren es alargar el proceso y que llegue hasta el 2026 y luego el 2026 decirle que es inocente. Esa es la figura. Pero en el camino lo que desean es que la salud lo ataque y el señor Pedro Castillo pierda la vida. Esa es la jugada que quieren hacer. Que no sea así, porque es un ser humano más allá de todo el tema político. Que Dios proteja la vida de todas las personas. Y de ser cierto todo lo que nos acaba de contar, creo que las series que vemos en Netflix quedan muy cortas. ¿Qué es lo que está pasando? Al final creo que la justicia tarda, pero llega. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros.